Señor y terminamos con la de la Virgen. Son dos oraciones compuestas por el fundador de la obra de Fe Católica, que es Padre Ramón Sánchez de León, y que son evidentemente bíblicas. Son frases bíblicas enlazadas con sentido. O sea, puedes orar con ella. Entonces, si os parece, empezamos con la del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo. Tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que venga el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues bienvenidos todos. Hasta luego, Padre Pedro. Adiós. Bienvenidos todos a este encuentro con la palabra, que bueno, yo confío en que os enganche, ¿no? Como me enganchó a mí hace ya muchos años, porque acabas descubriendo que es Dios quien te habla a ti personalmente. O sea, que no venimos aquí ni porque el ponente sea más alto, más feo, más guapo, más viejo o más joven, o porque hable muy mal o muy bien, sino porque la propia palabra de Dios nos cuestione, nos interrogue por dentro, nos sirva para nuestra vida. Habitualmente pues tenemos la Eucaristía a las 6:30 y empezamos a las 7, pero hoy como primer día pues va todo un poquito más retrasado, no importa si el tiempo es aprovechado, y habitualmente pues eso, nuestra charla será a las 7 o 7 y poco, y procuraremos terminar un poquitín antes de las 8, para que bueno, cada uno haga sus planes ya y saber dónde nos metemos. Comenzamos un nuevo curso y el tema, bien por la octavilla, bien por la radio, por el elemento en que os hayáis enterado, es el profetismo. Vamos a empezar por aquí el curso y por dos motivos. El primero porque tocaba Antiguo Testamento, solemos alternar Antiguo, Nuevo. Si tratamos un tema del Antiguo Testamento, luego al año siguiente es nuevo, salvo que se prolongue en el tiempo, como nos ocurrió con San Juan, pasado, que nos ha llevado 2 años, y con este de los profetas que yo, por muy bien que se dé, creo que no lo terminamos en un año. Pero vamos, no hay prisa, Como dicen en mi pueblo, sin salirse de la pata todo esto ya. O sea, lo que sois de campo, me entendéis. Y vamos a comenzar, generalmente, porque lo vamos a ver en un orden cronológico, de más antiguo a más moderno, con uno pequeñito, de los llamados menores, concretamente el profeta Amós. Pero, en primer lugar, vamos a situarnos un poquito. El libro, o sea, el tema va a ser los profetas escritores, del curso que comenzamos hoy. Pues como sabemos, hay otros profetas que no tienen libro, como Elías, Eliseo, Natán. Son profetas extraordinarios, ¿no? Y sin embargo, sabemos de ellos por otros libros, no porque ellos tengan un libro escrito. Nosotros vamos a ver los libros de los profetas escritores y por orden cronológico. No por el orden que están en nuestras Biblias, sino de más antiguo a más modernos para entendernos. Solemos empezar todos los cursos preguntando a los nuevos y recordando a los veteranos la pregunta clásica: ¿por qué estás aquí? ¿Sabes tú a qué vienes? ¿Cómo contestarían a esa pregunta, por ejemplo, San Pedro o San Bartolomé? Pedro diría: es que me trajo mi hermano Andrés. Y así fue, ¿no? En el Evangelio fue Andrés el que dijo: vente, que hemos conocido
Y Andrés es el que lleva a su hermano Pedro a Cristo. Y Bartolomé diría, bueno, pues yo estaba allí, me lo dijo Felipe. Sin embargo, ¿os atrevéis a leer ya? Sí, venga. Ir buscando Juan 15, 16. Juan 15, 16. Vamos a ver lo que dice precisamente Jesús. Alguien que lea, sin miedo, alto y claro, porque está Manolo grabando. No lo elegisteis vosotros a mí, fue yo quien os elegí a vosotros. Yo os he destinado para que vayáis y deis fruto abundante y duradero. Así el Padre os dará todo lo que le pidáis en mi nombre. ¿Lo hemos cogido? Lo hemos cogido, ¿verdad? Tú has venido, tú estás escuchando esta clase porque Dios te ha buscado. El anuncio, la octavilla, una amiga, la costumbre, la radio, eso han sido segundas causas. No lo dudes. Segundas causas. Y como has venido a estudiar Biblia, a conocer la palabra de Dios, claro que estudiaremos Biblia, claro que estudiaremos la palabra de Dios. Pero aprender solo por saber o aprovechamos la ocasión y buscamos agradar algo a Dios, elevando mi esperanza por la fe en las palabras proféticas y gozándome de la alegría que se siente, porque eso es otra, la Biblia la cojas, por donde la cojas es un mensaje de misericordia completa. La abras donde la abras te está diciendo que te quiero, que Dios te ama. Ese es el mensaje repetido a lo largo de toda ella, el mensaje de misericordia que no cambia. Pero antes de empezar con los profetas, si me lo permitís, voy a hacer una breve introducción a la Biblia en sí. Los veteranos y los nuevos seguro que nos vendrá bien, porque algunos sé recordar cosas y otros quizá lo oigáis por primera vez. Esta es la Biblia. Esta es las obras completas de Dios. La palabra Biblia viene de la palabra griega ta Biblia, los libros. Algo así como los libros por antonomasia. La biblioteca de Dios. El bestseller mayor de todos los tiempos. El éxito editorial mayor. Cuando se inventó la imprenta, ¿creéis que tuvieron duda de qué es lo primero que había que imprimir? Pues no. Todos estuvieron de acuerdo que había que imprimir la Biblia. Fue la famosa Biblia de Gutenberg, que se encuentra por ahí en los museos y que cada hoja es como este plano de esta mesa, más o menos. Podéis imaginar con aquellas prensas cómo se fabricaban los libros entonces, ¿no? Desde el siglo XV estoy hablando. Y anualmente se imprimen millones de ejemplares en las más de 300 lenguas o dialectos que se escriben en toda la tierra. No hablo de las que se hablan, sino de las que tienen un lenguaje escrito, que son más de 300. En todas esas lenguas está escrita la Biblia. Es el libro más citado, el más difundido, el más leído, el libro de las grandes y eternas polémicas, dividido en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, dividió también en dos a la humanidad. Los que lo creemos, lo creemos como palabra de Dios y como revelación de Dios al hombre, y lo aceptamos con toda la carga sobrenatural que lleva aparejado, y los que lo rechazan, los que niegan lo sobrenatural, porque desde luego como costumbrista o literario hoy en todos los círculos es considerado como único y excepcional. Este conjunto de libros, esta biblioteca de Dios, fue redactada a lo largo de 15 siglos y abarca las culturas más opuestas, los caracteres más diversos, y es por eso, antes de ver cuántos y cuáles son los libros que forman la Biblia, nos será de utilidad tener algunas nociones, algunas ideas de introducción a la Sagrada Escritura, que nos ayuden pues, a superar las naturales dificultades que nos tienen que surgir, porque nos encontramos ante historias, palabras, costumbres y modos escritos, algunos hace más de 3000 años, y en base a enseñanzas, tradiciones
y narraciones cuya cifra en miles de años no se atreve la ciencia a fijar. Que si el hombre de Cromañón, que si Altamira, que si... Todavía no sabemos cuándo, ni en qué momento, pero desde luego se habla de la creación y se habla de evolución, pues no lo sabemos, de dónde parte. En la Biblia, la palabra de Dios, como San Pablo decía a su querido discípulo Timoteo, la leo, venga, para que no busquéis tanto, ya vamos tarde, dice la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, versículo 16, para los que tomáis notas. La palabra de Dios, dice Pablo a Timoteo, es útil para enseñar, para instruir, para corregir y para educar en la justicia, o sea, en la santidad. Hablar de justicia en Biblia es hablar de santidad. Pues bien, Menéndez Pelayo escribió acertadamente que el empobrecimiento cultural y espiritual del pueblo español en los siglos XIX y XVIII se debió sobre todo al olvido de la Biblia por parte de los pastores y de los fieles. Recordad que hubo un tiempo, los más mayores lo sabéis, en que estuvo prohibida la Biblia a los fieles, a la gente como nosotros. Era solo un libro para cultos. Y sin embargo, a poco que habléis de la Biblia, comprobaréis, y esto lo veremos cuando lleguemos al libro de Amós, que parecen escritas para nuestro tiempo estas palabras de Amós: mandaré hambre, y no hambre de pan, sino hambre de oír la palabra de Dios. Esto está en Amós 8:11, ya lo veremos. Por otra parte, esta sí la vamos a leer. Ir buscando Romanos 1:28 en adelante. Digo, San Pablo describe, escribiendo a los romanos, una situación de cómo se encuentra el mundo, y luego lo vamos a comparar, pues, abriendo el periódico del día, cualquier periódico y por cualquier página, a ver en qué se diferencia. ¿Tenéis ya? Romanos 1:28 al 32. Y por haber rechazado el verdadero conocimiento de Dios, Dios los ha dejado a merced de su depravada mente, que los impulsa a hacer lo que no deben. Están llenos de injusticia, malicia, codicia y perversidad. Son envidiosos, homicidas, camorristas, mentirosos, malintencionados, chismosos, calumniadores. Vale, puedes pararlo ahí. ¿En qué creéis que se diferencia la situación del mundo actual con esta que pinta Pablo cuando escribe a los romanos? Pues es muy poco. Y sin embargo, el mundo tiene cambio. ¿Y por qué cambió? ¿Por una mejora de estructuras en base a una perfecta planificación científica? ¿Fue acaso por una buena política? Sería más bien al revés, ¿no? El mundo iba cambiando a medida que iba conociendo a Cristo. Y si nuestro mundo ha vuelto a ser igual al de entonces, o peor, y si las mismas causas producen los mismos efectos, la solución es clara: conocer a Cristo y dar a conocer. Pero bueno, qué tontería, dice Adolfo. No. Es así: conocer a Cristo y darlo a conocer. Eso cambiará el mundo, cambiará las estructuras. ¿Que es una utopía? No. Como dice un curilla viejo de mi parroquia, dice, yo me quedé con eso y lo repito muchas veces, no sé si le estarán sonando los oídos. Dice, más vale encender una cerilla que protestar, renunciar o cabrearse por la oscuridad. ¿No somos capaces, cada uno de nosotros, de encender una pequeñita cerilla para que el mundo cambie? Pues ahí está el reto. Ahí está el reto. En conocer a Cristo y en darlo a conocer. Y conociendo a Cristo, como lo predicaron los primeros cristianos, y que curiosamente volvió a ocurrir otra cosa semejante a lo que os decía a propósito de la Biblia, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento. Aquí la historia se partió en dos también: antes de Cristo y después de Cristo. Porque Cristo, el que llega el año 0,
Ahora os explicaré un poquito el cuadro ese, ¿no? De nuestra historia es el que cambió todo. Pero, como os he dicho, es preciso que conozcamos antes algunas reglas básicas que nos sean de utilidad para leer con provecho la Biblia. Vamos a perder, yo creo que ganar, un par de clases o tres en poner los raíles para caer el tren. No sé si el símil os puede valer. Para que no nos extrañen ciertas cosas y bueno, ¿y esto por qué? Y no sé qué. Bueno será que pongamos un poquito las bases. La Biblia es un mensaje de Dios al hombre, por tanto, en ella encontraremos la respuesta a esas preguntas que nos hemos hecho en mayor o menor medida a lo largo de la historia. ¿Cuál es mi fin? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cómo se explica el dolor, el sufrimiento, la muerte? Pero este mensaje va dirigido al hombre, y el hombre es creado, inteligente y libre. Característica fundamental de la inteligencia es el progreso. Y el hombre ha ido progresando poco a poco a través de la historia. Y Dios, como buen pedagogo, el mejor pedagogo, no sé si hay aquí alguien de la enseñanza, es el que hubo de amoldarse en cada momento a la capacidad de conocimiento del hombre de cada época, de manera que el mensaje pudiera ser captado, recibido por ese hombre de esa época de manera inteligible para él. Y esto no creáis que es algo así raro y extraordinario. Esto lo hacemos nosotros también. Nos adaptamos a la mentalidad del educando. Cuando actuamos como educadores, si queremos llegar al educando, hemos de bajar nuestro nivel hasta que ese nos entienda. No sé si me entendéis. Os pongo un ejemplo sencillísimo. Un niñito de 2 años que tiene allí su madre un cuchillo de estos de cerámica que corta que ni te cuento, y quiere empeñado en cortar el filete. No, cuchillo no, tiene 2 añitos. Y le educas como el niño lo entiende. Cuando ese niño ha cumplido 12 años, no solo no le prohibimos que corte el filete, sino que digo, corta el filete como el de mi niño, y después te lo comes. ¿Qué ha cambiado? El receptor del mensaje, no el del educador. Es decir, Dios no cambia, pero se adapta a la manera de entender del hombre de cada época. Y esto es importante recordarlo. Esto es lo que me oiréis decir más de una vez, meterse en el túnel del tiempo. Sitúate, vete a la época en que se está contando esto y desaparece la mitad de los problemas. Lo más importante de este mensaje es la manifestación de Dios al hombre. Y él iba revelándose en la medida que el hombre era capaz de asimilar esta revelación. Así, pues cada vez podía conocer más y mejor a Jesús y como consecuencia dándole respuesta, que es amor, como decía el padre Pedro, ¿no? Que al final todo se reduce a eso. Cuentan de San Juan, y nos lo decían en el curso del año pasado, que ya muy viejito San Juan se quedó con una frase que conocían en sus discípulos: hijitos míos, amaos, hijitos míos, amaos. Y ya no les acaba. El gran teólogo, con todo lo que tiene, al final se reduce a eso. Al final se reduce a dar una respuesta de amor a aquel que nos ama entrañablemente, ¿no? Y vamos a coger 2 ejemplos. Alguien que me busque Génesis 12, del 1 al 3, vamos a leer, y otro que lea Lucas 14, 27. Y vamos a ver cómo esa revelación, en virtud de la naturaleza humana que él creó, hubo de ser forzosamente progresiva. A medida que el hombre, en su continuo desarrollo, era más capaz de comprender los misterios de Dios, el mensaje ascendía en intensidad. Vamos a buscar Génesis 12, 1, 3. Alguien que haya, venga. Dijo Yahvé a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, para la tierra que yo te indicaré. Yo te haré un gran pueblo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre.
que será una bendición, y bendeciré a los que te bendigan. ¿Qué le puede decir a este hombre de la prehistoria? Ahora os explico un poquito más. Pues algo que él puede entender, que le va a dar una descendencia que no quieras ver, que bueno, luego el mensaje se está desarrollando, sal a la calle, asómate, como las arenas del mar. Es lo máximo que podía ofrecer Dios a aquel hombre en aquella época, porque iba a ser jefe de un clan, y ser jefe de un clan entonces era, salvando las distancias, claro, si me lo permitís, como ser el presidente de una autonomía. De ellos vivían, si guerreaban y ganaban, si tenían gente, si podían cuidar ganado, tenían toda la subsistencia en sí. Pues es lo que el Señor le da, todo. Y bendeciré al que te bendiga, amigo. Y maldeciré al que te maldiga. Si Dios no puede maldecir, bueno, pero sí, se está poniendo de tu lado, te está diciendo que yo voy a estar contigo para favorecerte si me escuchas y te pones en camino. Eso es lo que le promete Dios a Abraham. Ahora busquemos esa cita del Nuevo Testamento, la de Lucas 14:27. El que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Toma, eso dice Abraham. ¿Os dais cuenta? Tanto lo que has leído tú como tú. Podríamos decir a continuación palabra de Dios. Pero ¿veis lo importante que es situarnos en la época? Por tanto, dos cosas hemos de tener en cuenta para entender esto. Primero, que el mensaje es exclusivamente religioso. Y segundo, que Dios tuvo que valerse de hombres, costumbres, hechos, palabras que permitieran al hombre de cada época entender el mensaje. Dios se valió de un pueblo, como veremos, al que hace depositario de sus promesas, es el receptor de su mensaje, el custodio. Y vamos a ver estas personas, hechos y costumbres, miedo en la micrófono dentro de su marco histórico. Aquí he hecho, porque os hagáis una pequeña idea, ¿no? Ni es infalible, ni, bueno, tengo otros años y tal. He pretendido meter toda la historia de la salvación por coger un número muy bíblico, en 14 fragmentos, en 14 partes, ¿no? Primero en la prehistoria, que es hasta el capítulo 11 del Génesis, en donde está la creación, en fin, todo eso que no tenemos contraste, datación histórica, para saber de qué es del año tal, pero con Abraham, que es de 1750, ya sí sabemos que es historia. Abraham, un hombre procedente de Ur de Caldea, han aparecido excavaciones de la ciudad de Ur, etc. Por tanto, estamos en la historia. Vendría después de Abraham Moisés, David, Salomón, la división del reino, Alejandro Magno, Macabeos, Herodes, y llega el año 0, el que divide la historia en dos, es Cristo. Fue tan importante la aparición de Cristo en la historia que todos los pueblos tuvieron muy claro en marcarlo como año 0 de la historia. Igual para Alemania por Francia que para Sudamérica. Año 0, el nacimiento de Jesucristo. Que se equivocaron, por cierto, en el cálculo. Pero bueno, eso es otro capítulo que no nos vamos a meter hoy. Pero, hablando de revelación, Dios es eternamente inmutable. Por tanto, lo hemos hecho de una manera completamente horizontal, la línea de abajo. Y el hombre va creciendo en conocimiento, en sabiduría, por tanto, lo representamos así. Y esto lo he sacado, o sea, lo he hecho de una manera gráfica para que lo entendan. Que no es lo mismo hablar al hombre del 1750 antes de Cristo que hablar al hombre del 180 antes de Cristo. Eso es lo que he querido representar. El mensaje que puede dar aquí, que entiende este hombre, no cabe, por mucho que lo intentemos, meter ahí. Porque es otra mentalidad, es otro modo de entender las cosas. Si Dios hubiese revelado lo que hay en el segundo cuadrillo, el tiempo de Abraham, lo que reveló en el 12, en la época de los Macabeos, no hubieran sido capaces de entenderlo. Algunos ejemplos. Refiriéndose a hombres que vivieron 180 años antes de Cristo, nos dice el mensaje
bueno, lo resumo, porque si no, no nos da tiempo. Doy la cita, para los que toméis citas. Segunda Macabeos 12, 42 al 46. Ahí se nos dice que es bueno orar por los muertos, que en esta oración en favor de los difuntos se purifican sus faltas o pecados pendientes de purificación, y todo ello con el pensamiento puesto en la resurrección. Es Judas Macabeo, que encuentra deberes para casa, leeros eso, ¿no? Encuentra aquellos idolitos en aquellos hombres que mueren en la batalla por Dios. Pero ahí hay un pequeño defectillo, hay que todavía hay unas reminiscencias del tiempo pasado de la idolatría. Y aquel buen caudillo, con buen criterio, pues hace esto, manda una colecta, pide que se ore por los muertos. Esa revelación, ya comprensible para el hombre del 180 a.C., hubiera sido ininteligible para los hombres del tiempo de Abraham, que desconocían la distinción entre cuerpo y alma, ni les hables de la vida de ultratumba, y el premio para ellos no podía trascender de este mundo. Obviamente, ¿qué le dice? Pues que yo voy a estar contigo y bendecirá que te bendiga y serás tus descendientes como las arenas del mar, lo que ese hombre podía entender. Y hay detalles simpáticos en este ascender el mensaje. Veamos la ley, porque es la misma ley, es el mismo decálogo promulgado en el Éxodo que en el Deuteronomio. Los dos libros son todavía de Pentateuco, de la ley, y lo llaman los judíos la ley y los profetas. Bueno, pues de la ley está promulgada en el capítulo 20 del Éxodo y en el capítulo 5 del Deuteronomio, que parece que apenas hay intervalo. Pero vamos a ver un pequeño detalle, esto sí lo vamos a leer. Éxodo 20, 17 y Deuteronomio 5, 21. Bueno, y alguien que me ocupe también Mateo, venga, para que hagáis todos alguna cosa. Mateo 22, 30. No codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Esa cuál es? Éxodo 20, ¿no? Éxodo 20, 17. Eso. No codiciarás la casa de tu prójimo. Ahí te quería yo. Digo, ha leído mal Ismael. ¿Y por qué se yo que has leído mal? Ahora voy a explicar. Sigo. Lee, sí. Empieza otra vez. No codiciarás la casa de tu prójimo. Sí. Ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Perfecto. Vamos a ver la de Deuteronomio ahora. 5:21. ¿No la encontráis? Sí. No desearás la mujer de tu prójimo. Ahí sí. No codiciarás la casa, su campo, su siervo o su sierva, su buey o su asno, nada que sea de su prójimo. Suficiente. Ahora lo explicamos. ¿Qué diferencia habéis observado entre las dos citas? Venga, que aquí habéis venido a trabajar y no a escuchar. ¿Qué diferencia habéis sacado? El Éxodo primero pone a la casa, dando como menos categoría a la mujer, y el de Deuteronomio ya primero pone a la mujer. Claro, en el primero, en Éxodo, dice, no te la casa de tu prójimo. Y dentro de la casa está la mujer, la burra, lo otro. Y sin embargo, en Deuteronomio dice, no te sea la mujer de tu prójimo, ni su casa, con la burra, que no sé qué, Y una tontería, pues no, cambia mucho. Y es la misma ley, ¿o no? Pues esto que se da en un intervalo de tiempo que no sale del Pentateuco, ¿qué será en el Nuevo Testamento? Vamos a leer la de Mateo 22:30. ¿Quién la tenía? Esto ya dentro de 3 lunes lo haré con la borra. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Sí, sigue. Sino que serán como ángeles en el cielo. Claro, Cristo dirá que después de esta vida no vale más un sexo que otro, porque los cuerpos serán gloriosos
como ángeles. Y tanta pelea para esto, la que tenemos ya en la sociedad actual, en los medios de comunicación, pues nadie se habrá leído esto de Mateo 22:30 seguramente. Digo yo, que da igual, que se nos olvida que nos ha creado complementarios, que ese es el gran olvido social, que somos seres complementarios, ni tú más que yo, ni yo más que tú, ni tú más alto, ni tú más guapa, ni tú más que no, somos ante Dios idénticos, pero hasta el punto que después de la muerte, que no importa que haya sido macho o hembra, que no importa, que seremos cuerpos gloriosos como los de los ángeles. Seguimos con ejemplillos de estos. Leo yo. Lamec, que era un caudillo de allí de Israel, que era muy matón, muy malo, presume de su voracidad, de su venganza, diciendo: yo maté a un hombre por una herida que me hizo, y a un muchacho por un cardenal que recibí. No cabe duda que ante este modo de pensar, y un poquito más adelante, en Éxodo, la ley del talión pone equidad. Ojo por ojo, diente por diente, de ahí no te puedes pasar. Y dice, pero bueno, que sigue siendo una burrada. Claro, vamos al Nuevo Testamento. ¿Y el Nuevo Testamento qué dice? Ahí ya en el número 14, en el año 0. Amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen, pues yo os digo, no resistáis al mal, antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Fijaros cómo Dios ha ido pidiendo al hombre cada vez mayor perfección a través de este mensaje ascendente, en la medida en que el hombre era capaz de ir comprendiendo, de ir entendiendo, de ir aceptando lo que Dios quiere. No cabe duda de que los hombres de hace más de 3.000 años necesitaban prescripciones sencillas, fáciles, rudimentarias, que les orientasen, que les instruyesen. ¿Sobre qué? Pues sobre lo fundamental, sobre el respeto a la vida, la mutua dependencia del Ser Supremo, etcétera, etcétera. Y Dios hubo de lanzar su mensaje valiéndose de la forma de entender del hombre de cada época respecto al sentido y el conocimiento que tenían de las cosas. El mensaje así podía ir siendo comprendido y podía ir ascendiendo hasta la llegada de Cristo. Con la llegada de Cristo y la revelación de su Evangelio, caducan estas prescripciones rudimentarias. La humanidad desarrollada entonces será o estará en condiciones de esto que os decía, de devolver amor, ¿no? Y de entender lo que es el puzzle de la revelación. Lo de Santa Teresita del Niño Jesús, que fue hace poco su fiesta, ¿no? Que le preguntan en el cole aquello de ¿quién es Dios? Y pues se sabían de carrerilla todas sus compis la definición de Dios. Dios es el infinito, perfecto, junto a la paz, bien, la que aprendimos de pequeñitos. No sé si alguno os acordaréis de aquella definición de Dios. Y dice Santa Teresita, Dios es amor. ¡Ah! Carcajada general en la clase, porque esta niña ha dicho que Dios es amor, con lo que sabemos que es otras cosas que es Dios. Y ella dice, es la que más sabía. Dios es amor. Pero hasta llegar a esa conclusión, que fijaros que hasta hemos puesto música en las catequesis, y algunas de catequesis lo habéis estado, es Dios es amor, la Biblia lo dice. En el capítulo 4, versículo 8, de Juan, ya sabéis la cita. Capítulo 4, versículo 8 de la primera carta de San Juan. Por eso decíamos que cada ley, cada consejo, cada mandato hay que contemplarlo dentro de su marco histórico. Así entenderemos cómo Yahvé, apenas salido su pueblo de Egipto, prohíbe hacer esculturas. No quiero pararme a leer, pues mejor lo explico, pero si alguien quiere buscarlo en casa, Éxodo 20, de 3 al 5, ahí prohíbe hacer esculturas, prohíbe hacer imágenes. Y claro, ¿por qué? Porque había un gran peligro, el de la idolatría, el de las que confundieran las imágenes con dioses, porque vienen de un pueblo que es politeísta. Los egipcios tenían dioses de todos los colores. Me acuerdo ahora de los de
Cruz y Raya, ¿no? El Cruz y Raya que decían, ¿tú sabes el egipcio? Y dice, sí, fíjate si lo sé. Dice, culebra, pocito, sol, comimita. En aquellas prescripciones de los egipcios adoraban a muchísimos dioses. Entonces, poner imágenes cuando el Señor ha sacado a aquel pueblo para que le reconozcan como el único Dios, implica poner cuidado en que no confundan cosas con dioses y prohíbe hacer imágenes. Pero amigo mío, sin salir del libro, un poquito más adelante, en Éxodo 25:18, no solo es que no las prohíbe, sino que manda a hacerlas y dice cómo. Esto es muy bonito, muy interesante, pero el curso que queremos dar es el de los profetas. Entonces iríamos leyendo paso a paso estas cosas para abrir unos ojos así de grandes. Tiene que prohíbe hacer esculturas sobre lo que hay en la tierra, que no sean de oro, no sé qué. Y luego, aquí cuando ya manda a hacer imágenes es porque son ornamento del único templo levantado a Yahvé, el único Dios. Y entonces manda a hacer 2 ángeles con las alas extendidas, de oro, encima del arca de la alianza, no sé qué, tal y cual. Y estamos otra vez con lo del niño que si se corta con el cuchillo, ¿no? Este es el mismo Dios que aquí dice imágenes no, y luego aquí imágenes sí, hombre, claro. Lo que tienes que arreglar es porque aquí imágenes no, y porque aquí imágenes sí. Porque aquí ya no le lleva la idolatría. Aquí ya se trata de un ornamento, de un ornato, de un adorno, para usar palabras sencillas, que pide en el templo único dedicado al único Dios. Completamente distinto. Entonces, leer la Biblia de esa manera, sin ser capaces de entender la época en que nos encontramos y lo que nos está diciendo de verdad, pues es hacerse un lío, claro. A los antiguos les dice, no adulterarás. Si nosotros nos vamos a la enseñanza de Cristo, comprenderemos perfectamente que baste con el deseo. Si ya lo has deseado en tu corazón, ya has adulterado. No se lo digas a aquellos hombres de aquella época, porque no lo entenderían, ¿no? La enseñanza de Cristo va a la raíz, va a formar rectamente la conciencia y el corazón. Y como Dios es el mejor pedagogo, se valía para dar el mensaje de forma que pudieran ver y entender las cosas los hombres de cada tipo. De ahí otra regla. La Biblia no enseña ciencia. Enamorados de la Biblia, que es una carta que nos dirige Dios y que pone en nuestras manos la Iglesia, y podremos ir elevándonos sobre la tierra camino del cielo. Pero jamás aprenderéis cómo son las cosas de la tierra ni las cosas del cielo. Ese problema que trajo de cabeza a muchos en el siglo pasado, hoy está más que superado. Los hombres creían que el conejo rumiaba, pero como el fin de la Biblia nos enseña al hombre si el conejo rumiante o roedor, el agiógrafo, escribiendo el Levítico sobre la ley de la pureza, dirá: el conejo que rumia y no parte pezuña es inmundo. Está animales muertos y inmundo, ¿no? Y dice, pero bueno, ¿cómo que el conejo que rumia? Si el conejo es roedor, poco importa. Importa el mensaje. El escritor sagrado ve que el conejo hace así, igual que las vacas, pues ya está rumiante. Y le trae al pairo. O sea, no está enseñando naturaleza o, como se llamaba, conocimiento del medio, ¿no? No está enseñando color. No. Está dando un mensaje religioso. Los hombres creían que la vida era la sangre, lo cual es perfectamente lógico, pues desconocían de los humanos los segmentos, los órganos, las funciones, y por otra parte veían que al perder un hombre o un animal la sangre quedaba sin vida. Pues Dios, que tiene que ordenar sumo respeto por la vida, lo que les dice es respeto por la sangre, que era como exigir respeto por la vida. Así leemos, Levítico 17:14. Porque la vida de toda carne es la sangre. En la sangre está la vida, por eso he mandado yo a los hijos de Israel, no comeréis la sangre. Atente siempre a la prohibición de comer sangre, la sangre es la vida, y no debes comer la vida.
ya solo pertenece a Dios. Algunos hermanos, desgraciadamente, se han quedado aquí. E incluso lo adulteran, porque ya no se trata de comer sangre, sino de transfusiones, interpretación propia específica de ellos, ¿no? Solo cuando los hombres sean capaces de distinguir sangre de vida, podrá el mensaje, y por boca del mismo Cristo, volvemos al último recuadro de ahí, al año cero de nuestra historia, solo entonces podrá el mensaje por la boca del mismo Hijo de Dios decirnos que puede comerse de todo, incluso sangre, que lo que mancha al hombre no es lo que coma, sino los malos pensamientos y deseos que brotan del corazón del hombre. ¿Ves ahí una prohibición para hombres que vivieron dentro de un marco histórico, superada y abolida para otros a los que no cabe duda se nos pide mucho más? Pues claro que se nos pide mucho más. Que aquellos hombres creían que el sol se movía, por ejemplo, y durante su recorrido alumbraba a la humanidad, y un hombre de fe, caudillo del pueblo de Israel, comprendió que con un poco más de luz podía acabar la batalla y vencer a sus enemigos. Pues dice al sol, ¡párate! Y el sol se paró. ¿Qué otra cosa podía decir? La Biblia nos dice que el sol se paró. El mensaje, valiéndose del hecho narrado, al destino como se narraba la historia por aquel entonces, y hablando de los fenómenos como ellos creían que era, quedaba claro: fe, ayuda divina para vencer a los enemigos gracias al poder de Dios sobre la naturaleza. Eso es lo grande. Si hubo una luna llena que vino antes, si era un día de verano, si parece que se alargó el tiempo más, es, según el modo de entender de Josué, que es el caudillo de Israel que está librando esta batalla, pues ayuda divina para vencer. Y el sol se paró. Si nosotros nos ponemos ahora a teorizar y coger literalmente la cita, pues vaya cataclismo, ¿no? Si por un momento el sol se parase, la Biblia miente, la Biblia nos engaña. ¿Cómo se iba a parar eso? No da igual. ¿Qué ocurrió o cómo ocurrió? Lo que me interesa es el mensaje religioso que el Señor está dando a los hombres a través de esa frase en aquel contexto, en aquella época histórica. Son las 8. Vamos a tener que dejarlo aquí. Entonces, el próximo día continuamos otro poquito con esto de introducción a Sagrada Escritura. Como veis, pues rapidísimo y de una manera así muy genérica, porque el objetivo de nuestro curso no es introducción a Sagrada Escritura. Queremos un curso completo de Sagrada Escritura. Una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta? Faltaría, ¿no? Rápido. Sí, ya sí. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo ahora? Que lo que era bueno hace 40 años ahora es malo. Pues tiene que preguntárselo a quien dice que eso es así. ¿A qué se refiere? Pon un ejemplo. Pues que me quiero referir que la gente no está creyendo en Dios, no cree en pan a su libre albedrío. En estos tiempos lo que se ha hecho antes ha sido malo, ya lo que ir a su libre albedrío es lo que transmiten, lo que están divulgando. Entonces están haciendo un caos a nivel general. Tú mismo te estás contestando. No quiero decir, es manera de proceder del hombre actual. ¿Por qué el hombre actual procede así? Pues mira, esto también procede, y lo vamos a ver en los profetas, pasando las canutas, recurrimos a Dios. ¿Estamos con nuestras satisfechas de nuestras necesidades básicas? Dios, hombre, ¿qué me cuenta? Entonces, el olvido de Dios por parte de Dios. Totalmente de acuerdo. Sí que no hay otra. Totalmente de acuerdo. Ya que Ismael ha hecho la pregunta, me sirve de referencia para el futuro, para deciros. Si como ocurre ahora es una pregunta en los últimos momentos y yo he cometido un error, me podéis disculpar porque es el primer día y además andábamos con el tiempo súper justo, intentaré terminar 5 minutos antes y aprovechar esos 5 minutos para la pregunta que tengáis en ese momento. Si da tiempo se contesta, y si no, lo primero del próximo lunes es contestar esta pregunta. ¿Vale? Que nadie se corte, que nadie, lo que no queremos es interrumpir continuamente la exposición, porque es verdad que podríamos perdernos, ¿no? Pero que nadie se quede con ninguna duda siquiera.
¿Dejamos a la luz y nos vamos? Venga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen de la delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se sostienen los ángeles. Haz de nosotros hijos nuestra alabanza a ti, y que nuestras almas vivan honradas de esa tierra tuya, que no decae con los años, sino que brilla de la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédeles un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como el ejército, concede a nuestras vidas la gloria. Somos las débiles y nuestro enemigo se sobrevece con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor. Hasta el lunes próximo. No hay ninguna Teresa.